¿Cuál es ese asunto que tienen en común los esfuerzos de la ingeniería pesquera, de la ingeniería en ciencias del mar, de la biología marina, de la biología pesquera, de la ingeniería ambiental y de la industria alimentaria o de las ingenierías en industrias alimentarias? Desde mi perspectiva, el asunto particular entre todas estas es la sostenibilidad de los recursos pesqueros e hidrobiológicos. El día de hoy vamos a hablar sobre sostenibilidad y las características particulares y específicas que tienen que ser llevadas a cabo para ejecutarse esa sostenibilidad. Otra vez aquí estamos de vuelta en Ágora Pesquero. Decíamos hace unos minutos que la sostenibilidad de los recursos pesqueros e hidrobiológicos van a estar confinados al desarrollo integral, en este caso multidisciplinario, la cooperación multidisciplinaria entre las carreras ligadas a las actividades pesqueras, ¿no? Por ahí hablábamos de la ingeniería pesquera, la biología pesquera, en este caso la microbiología también lo mencioné, la ingeniería ambiental, la ingeniería en industrias alimentarias, la ingeniería en ciencias del mar, la biología marina, entre otras, que comparten este mismo centro. ¿Por qué comparten este mismo centro? ¿Y para qué estamos hablando de la sostenibilidad? Porque la sostenibilidad tiene un punto clave, o mejor dicho, necesita de ejecutarse ciertos requisitos en esta para que sea eficiente. Una sostenibilidad eficiente, no una sostenibilidad a medias. En otros podcasts mencionamos, por ejemplo, lo que significaba o lo que se decía como el manejo estatal, porque hay un ministerio en el Perú, el Ministerio de la Producción, que maneja, abre los procesos, en este caso las temporadas de veda, donde se respeta el crecimiento, ¿no? El crecimiento del recurso de las especies ícticas o recursos hidrobiológicos. Se respeta esas vedas. Al respetarse esas vedas, estamos respetando el proceso biológico de las mismas y la prolongación de su existencia para las generaciones venideras, ¿no? Las generaciones de seres humanos que también en algún momento llevarán a cabo la actividad pesquera, ¿no? Y investigarán también respecto a estos recursos. Esto no indica que esos recursos vayan a ser interminables o vayan a tener una existencia ilimitada. No, porque como vemos, siempre hay afecciones, factores que están fuera del mismo manejo humano, antropogénico, de sus recursos o de los recursos que nos provee, que nos da el mar. ¿Ok? Bien. Pero entonces, si nosotros sabemos que la sostenibilidad se une a ese manejo, que respete ese proceso de crecimiento, ¿a qué me refiero con calidad? Calidad de la sostenibilidad. ¿A qué me refiero con que exista una calidad de la sostenibilidad? Pues claro, me refiero a ese manejo. Pero como sabemos que en nuestro país ese manejo puede ser a veces poco controlado, o mejor dicho, insoslayable, ¿no? Eso está ligado con que hay embarcaciones que se burlan, ¿no? De la ley, porque esto está decretado. Las temporadas de vedas tienen decreto, además tienen sus cónclaves, en este caso punitivos, ¿no? Existe castigo respecto a quien vulnera esas temporadas de veda, y por tanto
al vulnerar, puede comercializar o extraer los recursos que han sido vedados, extraerlos y con ello realmente un perjuicio, tanto en la biomasa como en la parte económica, y por supuesto generar un desorden en la política pesquera, que se supone que es la más básica. Las temporadas de veda son las políticas más básicas, importantes, sí, son básicas, son elementales, pero no son las más importantes. ¿Ok? No son las más importantes. En el asunto primigenio, sí. Ahora quisiera añadir algo que no me gustaría dejar de lado. Tenemos por un lado al sector pesquero artesanal. ¿Ok? Tenemos por un lado al sector pesquero artesanal y al sector pesquero industrial. Sabemos que el sector pesquero artesanal está dentro de lo que vendría a ser las embarcaciones de menor escala o artesanales, ¿no? Por tanto, y en el sector industrial estamos hablando de embarcaciones de mayor escala. Cuando hablamos del sector artesanal, de embarcaciones artesanales de menor escala, estamos hablando de aquellas embarcaciones que tienen estrictamente la capacidad de bodega donde van a almacenar el recurso extraído del mar, no supera los 32.6 metros cúbicos de la capacidad de sus bodegas de estas embarcaciones artesanales. En contraste con las embarcaciones de las empresas industriales, de la flota industrial, estas superan, por supuesto, esta capacidad. Y por tanto la tecnología y la técnica, ¿no? La tecnología y técnica de extracción. Entonces, a ello voy con la calidad de esa sostenibilidad. Esa sostenibilidad me va a indicar que existe, va a estar reflejado en la calidad, no solamente del manejo estatal, del manejo estatal, de la claridad de las políticas, de las políticas ejecutantes o que se van a ejecutar por ley, ¿no? Sean realistas, sean prácticas y realistas, sino que esté inmiscuido, por supuesto, porque existen normas sanitarias que nos hablan de la calidad de extracción, de la forma de extracción del recurso hidrobiológico o pesquero. No, todo parte en el asunto del respeto de las vedas, como dije, como política primigenia, o sea, como política elemental. Pero el asunto de la calidad, vamos a alinearla en el punto del momento de la extracción. En el momento de la extracción. ¿Ok? En el momento de la extracción. Sabemos que el Ministerio de la Producción, no, de la mano de la Ley General de Pesca, nos va a indicar ciertos requerimientos o requisitos para la ejecución de la extracción, dependiendo del recurso hidrobiológico. Cada recurso hidrobiológico pesquero va a tener una forma de ser extraído, o sea, de ser sacado del mar, de ser capturado. Dejemos a un lado las cantidades, eso vamos a tratarlo en otro podcast. Dejemos por un momento un lado la cantidad de tonelaje que debe extraer la flota industrial y que tiene como libre la flota artesanal. ¿Okay? Dejemos por un lado cuánto merece tal y cuánto merece la otra. ¿Okay? Eso también está legislado, está normado. Pero dejémoslo a un lado. Como digo, me quiero centrar en la calidad de extracción. Para la calidad de extracción, ¿qué es lo que necesita, en este caso, conocer
estos, en este caso estos profesionales, los profesionales que indiqué, ¿no? Porque esos profesionales, biólogos pesqueros, por ejemplo, ingeniero pesquero, ingeniero alimentario, ingeniero ambiental, ingeniero de ciencias del mar, ¿qué deben conocer? Debemos conocer como línea importante qué tipo de técnicas, por ejemplo, se están utilizando para hacer la extracción, para ejecutar la extracción. Cuando hablo de técnicas estamos hablando de la estiva de esos recursos. La tecnología va a ser una distinción importante. Los industriales, la flota industrial va a tener una forma de ejecutar la extracción del recurso pesquero para alguna actividad en particular. Si hablamos de la industria harinera, o sea, del proceso de harina de pescado, estamos hablando que se va a succionar el pescado y va a llegar a las diferentes pozas y luego a las diferentes etapas en la industria, ¿no? En las industrias pesqueras de harina de pescado. Pero si yo me voy al asunto de los artesanales tienen el objetivo generalmente de recabar, de extraer, de capturar al recurso pesquero e hidrobiológico para consumo individual, ¿no? Pero también para la venta luego de la captura, ¿no? La venta. Al pasar algunas horas, obviamente, después de la captura. Pero ¿dónde se preserva? ¿Dónde se conserva? Es aquí donde aparece el término que también va ligado a la calidad de esa sostenibilidad de los recursos pesqueros. Uno podría decir, pero si es que el recurso ya ha sido bien tratado en el proceso, digamos, en el proceso de la sostenibilidad propiamente antes de ser capturado, por eso es saludable, ¿no? El recurso es saludable. ¿Qué tiene que ver entonces aquí la calidad? Pues la calidad también tiene que ver la sostenibilidad también tiene que ver hacia dónde se dirige ese recurso, cómo se dirige ese recurso, qué se está utilizando para que ese recurso llegue bien. Finalmente, quien se ha de beneficiar de ese recurso son los seres humanos, ¿no? Luego del respecto y restricto, del ciclo de vida, biológicamente hablando, de los recursos hidrobiológicos o pesqueros. También el asunto de la calidad está en el punto de la llegada de la extracción al consumidor. Eso también tiene que ver, eso indica también sostenibilidad. Al fin y al cabo, esa calidad tiene que replicarse siempre. Si es eficiente, tiene que replicarse con respecto a las generaciones venideras. No sé si me dejo entender lo que estoy indicando. Entonces va a tener las siguientes técnicas a utilizarse. Desde, si hacemos una suerte de paréntesis histórico, la extracción antiguamente, Caral, por ejemplo, ¿no? En la época de Caral en el Perú, la pesca se llevaba a cabo salando el pescado, ¿no? Realizando un salado del pescado. Entiéndase que en aquel entonces solamente había una pesca extremadamente artesanal, ¿no? Y se almacenaba el pescado en el lugar más prudente y donde podría estar más fresco, porque el pescado, por ejemplo, tiene la característica por sus contenidos proteicos, lipídicos y su contenido de agua de deteriorarse muy rápidamente. Y cuando hablamos del deterioro, el deterioro del músculo del pescado por sus proteínas, por la cantidad de agua o por los lípidos que contiene, estamos hablando de una pérdida, ¿no? De una pérdida, no de un beneficio.
¿no? De una pérdida para el consumidor. Esa estrategia de salar el pescado culturalmente se fue trascendiendo, fue traspasando generaciones, hasta el día de hoy se sigue ejecutando. Pero no es la más importante. O sea, es importante sí cuando, digamos, uno quiere llevar a cabo una suerte de pesca deportiva, ¿no? Una suerte de pesca no a una escala realmente ínfima. Pero los pescadores artesanales, ya desde hace mucho tiempo atrás, algunas décadas atrás, vienen implementando en sus pequeñas embarcaciones, ¿no? En sus pequeñas lanchas, bolicheras, pues la utilización de, en este caso, casquetes de hielo, en este caso cubos de hielo, para enfriar a cierta temperatura y mantener en el particular la cadena denominada la cadena de frío, ¿no? La cadena de frío de los recursos hidrobiológicos o pesqueros. Ahora bien, cada uno de estos recursos, sean pesqueros e hidrobiológicos, y remarco bien ello, han sido examinados por por la ciencia para saber cuál es la manera más prudente de preservarlos durante la extracción, en este caso durante el almacenaje, ¿no? hasta llegar a puerto. Las embarcaciones de menor escala artesanales no tienen una técnica, o mejor dicho, la única técnica existente de enfriamiento no es tan pertinente muchas veces, ¿no? El Estado necesita capacitar a estas personas, capacitar a estos pescadores artesanales, en ayudarles en implementar a sus embarcaciones algún sistema de enfriamiento y técnica, y obviamente, y adiestramiento de la técnica para lograr el almacenamiento correcto, eficiente, que no le produzca ningún daño a ese recurso pesquero, para que al fin al cabo llegue a la mesa de algún ser humano que vaya a alimentarse y vaya a ver que ese producto tiene la calidad óptima para ser comestible. Existen, por tanto, entonces, técnicas de almacenamiento, y es allí donde quiero poner un ítem, ¿no? El ítem y la comparación del enfriamiento del pescado. El enfriamiento versus la congelación. El enfriamiento y la congelación son cuestiones similares, son términos similares. No obstante, la congelación nos habla técnicamente en el ámbito de la ingeniería pesquera, nos habla de llevar al pescado o al recurso hidrobiológico a una temperatura menor, ínfima. Por ejemplo, generalmente la técnica o las ventajas que nos trae la técnica del enfriamiento, por decirlo así, digo técnica porque la técnica hace alusión a una actividad, ¿no? A ingeniarse una actividad o una forma o un método, el cual nos genere para un recurso hidrobiológico un objetivo a cumplirse, ¿no? En este caso, enfriar el pescado, digamos, a 0 grados centígrados en el enfriamiento. La FAO demarca que el enfriamiento, la FAO, este Fondo de Alimentación Mundial, lo demarca que la
la temperatura óptima del enfriamiento es a 0 grados centígrados, mientras que en la congelación la temperatura de almacenamiento va a ser inferior a 0 grados centígrados. Por eso decía ínfima. Ínfima, ¿no? La técnica de congelación, que más que una técnica ya es, se convirtió en tecnología, ¿ok? Porque cuando hablamos de congelación ya vamos a determinar que estamos utilizando a un equipo de congelación que nos va a llevar el producto, el recurso hidrobiológico o el recurso pesquero a menos 30 grados centígrados, por ejemplo. A menos 30 grados centígrados. Esto durante o después del proceso de extracción, o también para la preservación del recurso en la industria. Cuando yo digo enfriamiento, yo necesito simplemente bajar a 0 grados centígrados al recurso hidrobiológico o al recurso pesquero, que probablemente el enfriamiento sea más factible por su gasto, digamos, por su gasto casi, digamos, también un gasto corto, ¿no? Su accesibilidad a ejecutarse esa técnica para las embarcaciones artesanales, mientras que la congelación generalmente se da para las embarcaciones, o se ejecuta en las embarcaciones solventes como las industriales, ¿no? Las de mayor escala. Estoy diciendo entonces, estoy haciendo ahí una comparación, un cierto paralelismo, hablando que el enfriamiento le va a corresponder, no siempre, ¿ok? No siempre, pero sí generalmente a las embarcaciones artesanales de menor escala, el costo es un costo accesible, un gasto accesible para estas, relativamente barato, mientras que la congelación nos va a traer un mayor costo, ¿no? Y yo les he puesto como a las embarcaciones industriales. Eso no significa que las embarcaciones artesanales no estén implementando, gracias al apoyo económico del sector Sociedad Nacional de Pesquería, sector privado y sector público, produce particularmente la implementación en las bodegas de estas embarcaciones de menor escala. Eso no significa, pero no se da en todas, por supuesto. No se da en todas. Esto podríamos trazar como una comparación, ¿no? Pero el grano del asunto viene demarcado por la calidad. O sea, ¿cuál es la calidad de producto que salió? Si ya era sostenible, o sea, si he ejecutado, si he respetado las vedas, si he respetado el ciclo biológico de crecimiento de ese recurso pesquero, el Estado está controlando que se lleve a cabo eficientemente esa veda, o esas vedas, ¿ok? Estamos hablando ahora de la llegada en el proceso de almacenamiento luego de la extracción. Ahí tenemos que marcar otra cosa dentro de esa comparación entre enfriamiento y congelación. En el enfriamiento, el producto va a ser muy similar, o sea, ese producto que se viene enfriando desde la extracción va a ser similar cuando llega a las manos del consumidor o a las manos de la persona que lo compre en el mercado artesanal, ¿no? ¿Y cómo me percato yo que va a ser similar o mejor dicho, que está perdiendo ese recurso hidrobiológico pesquero calidad? A través de una evaluación sensorial. Una evaluación sensorial, hago alusión a la evaluación de olor, color, textura, ¿ok? Olor, color, textura externa e interna del recurso hidrobiológico o del recurso pesquero, ¿ok?
¿quién va a ejecutar esa evaluación? Lo puede hacer un ingeniero pesquero, un ingeniero de industrias alimentarias, un biólogo pesquero también lo va a desarrollar, por supuesto. Un ingeniero ambiental, ¿dónde va el ingeniero ambiental? Bueno, el ingeniero ambiental va en general por encima, no porque tenga una mayor capacidad, sino va por encima por el lado de la sostenibilidad como tal, ¿no? Integrando todos los focos que llevan a cabo la sostenibilidad, porque él no está particularizado en una evaluación sensorial de recursos pesqueros, que lo podría aprender, por supuesto, pero no es su campo estrictamente. Pero sí su campo viene a ser la sostenibilidad de los recursos naturales. A eso voy, ¿no? Retornando, volviendo al asunto, eso va a demarcar el enfriamiento. El enfriamiento no va a lograr generalmente no va a lograr que el recurso pesquero e hidrobiológico que ha sido capturado, por ejemplo, a las 4 de la mañana por pescadores artesanales, vaya a llegar y con las mismas características. Supongamos que ponerle a la evaluación sensorial de extracción, hagamos una evaluación sensorial de extracción en temperatura, con respecto a las características organolépticas, que es el término más importante, o sea, los órganos cuando se extrajo el recurso pesquero, las características organolépticas son casi 10 puntos, por decirlo así. 10 puntos, tanto la visión, los ojos, las escamas, la piel, la textura, las aletas, etcétera, el olor, o sea, el color de las branquias, de las agallas que le dicen. Ok. Bien, la flexibilidad propiamente de la especie, ¿no? En ese caso, va a cambiar drásticamente cuando le hagamos una evaluación a la llegada al mercado artesanal, a la llegada o al desembarco en este caso, al desembarco de las embarcaciones estrictamente artesanales. ¿Cuál va a ser la diferencia con la congelación aquí? La diferencia con la congelación va a ir de la mano que probablemente, si se congela en una embarcación industrial el recurso pesquero directamente salido de la extracción, directamente salido de la captura en las bodegas, si es bien estivado en este caso, ¿no? Las características organolépticas, luego de la primera evaluación a la segunda evaluación, a la llegada a puerto, a la fábrica, a la industria, al mercado artesanal, luego por supuesto del descongelamiento, eso sí hay que entenderlo así, es casi idéntico, ¿no? Tendría que ser casi idéntico, ¿okay? Debería de ser casi idéntico, ¿okay? Pero acá viene un punto sustancial, ¿no? Viene un punto sustancial. Que estamos hablando aquí de tecnología, ¿no? La técnica, el método ha generado tecnología. La técnica o método del enfriamiento, colocando cubetas de hielo, colocando cajas de hielo, colocando los denominadas cajas de hielo, ¿no? La forma de la estiva me refiero a la recepción y el colocamiento, que hay que colocarlo, hay que tener, según la especie determinada, según el recurso hidrobiológico pesquero, sea magro o graso en el caso de los pesqueros, de las especies ícticas o semigraso, hay que saber cómo colocar, ¿no? Cómo colocar en la bodega de las embarcaciones artesanales de menor escala, para que no sufran ningún daño, ninguna contaminación también que va a tener que ver con la calidad, ¿no? Ningún daño químico ni físico, en este caso, o biológico. Si estoy hablando de biológico, ya estamos hablando estrictamente de alguna cuestión que tenga que ver, sí, con el enfriamiento, ¿no? Con la preservación. Porque aquí la tecnología
al margen de cuidar estos puntos que mencioné, los riesgos químicos, físicos y biológicos, durante la estiva, porque sí, se cuida eso durante, aunque no parezca, estamos implementando un método que es el enfriamiento, en este caso un enfriamiento simple, ¿no? con hielo. El contraste sería la tecnología de la congelación generada en las bodegas de las, por ejemplo, el RSW, ¿no? Supongamos el RSW, que es un tipo de congelación en las bodegas que ejecutan esta actividad pesquera de extracción. Bien, allí va a haber también una diferencia, ¿no? Enfriamiento, tecnología relativamente sencilla, como dije, y congelación, una tecnología relativamente compleja, ¿no? Por los tipos que hay, RSW, CSW, esos dos tipos, ¿no? En congelación. ¿Qué es lo que necesita un pescador artesanal para implementar el enfriamiento del recurso hidrobiológico pesquero en su embarcación? Ser capacitado, es importante que sea capacitado en la estiva, pero no es, como lo dije, no es una actividad compleja. Entonces cualquiera puede hacer una estiva, o cualquiera puede llevar a cabo el método del enfriamiento. Sí, cualquiera puede hacerlo. Ok, cualquiera puede hacerlo. Pero que ese cualquiera no suene como, o sea, no suena como que haya, entonces da lo mismo ser ingeniero pesquero o ser un pescador artesanal. No da lo mismo. No son lo mismo. Hay un respeto, por supuesto, del conocimiento ancestral de un pescador, del conocimiento del pescador, de lo que siente el pescador por el mar. Entonces, sí hay un reconocimiento allí, ¿no? Pero en simples cuestiones, sí, el enfriamiento es algo práctico. Por eso digo que es algo sencillo, ¿no? Es una tecnología, un método que se convierte en tecnología sencillo, simple. Por el contrario, la tecnología de congelación, que es más elaborada, más compleja, que trae a la RSW como un tipo de congelación o a la CSW como otro tipo de congelamiento, va a requerir cosas más detalladas, puntuales y por supuesto avanzadas. ¿Estoy hablando de qué? Estoy hablando del conocimiento, ¿no? Del conocimiento generado en la parte, en este caso en el campo ingenieril pesquero, y por supuesto ligado con las industrias alimentarias. Si hablo de congelación, hay un avance en conocimientos en el particular. Si hablamos de el simple enfriamiento con hielo, cubetas de hielo o cajas de hielo, estamos hablando no necesariamente de un avance compulsivo de conocimientos, porque ya sabemos que es algo sencillo. Un ingeniero pesquero entonces tiene esta información, aprende esta información, se nutre de esa información, se nutre de esas nuevas tecnologías, de aprender esas nuevas tecnologías. No significa que el pescador no lo vaya a aprender, también se va capacitando, por supuesto. Muy bien, no olvidemos aquí que el asunto de la estabilidad, ¿dónde está ubicado esas operaciones de congelación? Porque es una operación, al final viene a darse como una operación estrictamente unitaria, ¿no? La congelación, podríamos hablar de una operación unitaria en ingeniería. El enfriamiento sería una operación unitaria, por ejemplo, el enfriamiento, porque no cambia químicamente, no cambia estrictamente químicamente la composición del pescado, o no se destruye el pescado, no se deteriora por el enfriamiento, se preserva, ¿no? Y por otro lado también la congelación preserva también el pescado. Son dos operaciones unitarias, y la operación unitaria nos indica que no hay un cambio
químico, o en este caso, en este particular químico, de la naturaleza química del recurso hidrobiológico pesquero, ¿no? O sea, que no se le alteran las proteínas, no se le altera en este caso, los aminoácidos, los sacáridos, los lípidos, la cantidad de agua, no se altera. No se van desparramando por un lado ni para el otro. Ello es importante marcar. Es importante marcar. Esas operaciones, para la congelación, hay una bodega fijada en un lugar determinado. Mientras que para el enfriamiento, podemos hacer alusión a la refrigeración a 0 grados centígrados, ¿no? Que va a ir cambiando de lugar, ¿no? Porque esas cajas, obviamente las cajas con hielo son movibles. Y digamos que es portátil el asunto en este caso. Bien, allí tenemos ya puntos importantes, claves en la calidad. Luego, en la calidad de la actividad pesquera, que va a dar paso al efecto de la sostenibilidad, o sea, como consecuencia de esta, para ser totalmente eficiente, eficaz. Entonces enmarquemos claramente las técnicas utilizadas, la tecnología utilizada para mantener la calidad del recurso hidrobiológico extraído del mar o los ingredientes marinos post-mortem, ¿no? Después de la muerte, se supone, ¿no? Después de la extracción, que es cuando comienza a morir estos recursos marinos. El enfriamiento no va a ser, o mejor dicho, es el proceso o método de refrigeración del pescado o de los productos marinos hasta una temperatura cercana a la fusión del hielo, o sea, cercana a 0 grados centígrados. Ese es el enfriamiento. ¿Cuál es la finalidad de llevarlo hasta ese punto cercano a 0 grados centígrados? Su finalidad es prolongar el tiempo de preservación o conservación del recurso pesquero hidrobiológico, reduciendo al máximo la actividad enzimática, bacteriana, así también como los procesos químicos, físicos, que van a afectar la calidad y por tanto van a deteriorar la estructura orgánica de estos productos provenientes del mar, de estos ingredientes marinos, que yo les digo también recursos hidrobiológicos o recursos pesqueros. Si quieren ustedes, peces, mariscos. El pescado fresco, entonces, como añadido, va a ser ese alimento extremadamente perecedero, ¿no? Un pescado fresco es perecedero porque va a deteriorarse con tanta rapidez a temperaturas normales, a la exposición del sol, a la exposición de la luz, obviamente, luego de la extracción. Mientras que suceda esto, mientras que no se reduzca la temperatura corporal, en este caso corporal de ese pescado, su tasa de deterioro se va a incrementar, ¿no? Luego de la extracción, entendamos así. Muy bien, muy bien. Yo decía que las formas de enfriamiento de los recursos hidrobiológicos post-mortem, o en este caso post-extracción, van a tener, para la flota artesanal es la utilidad del hielo, ¿no? Como técnica. ¿Okay? Hielo, sal, etcétera, como técnica. Mezclando, ¿no? Hielo, agua, sal, etcétera, agua dulce. ¿Ok? Mientras que la congelación supera indefectiblemente este accionar. Pero existen por supuesto, luego digamos de extraer los recursos hidrobiológicos, tenerlos refrigerarlos, ¿no?
luego de la refrigeración, aparte de la refrigeración, aparte del congelamiento, también tenemos otras formas de preservación, ¿no? Que hemos conocido, que hemos mencionado también, como la salazón, el secado, el enlatado. Pero esos no pueden obviar que previo a ese enlatado, secado, salazón, es necesario tenerlos, haberlos o congelado o enfriado. O bueno, lo práctico sería entonces o salado, ¿no? O salado directamente. Pero allí hay un costo, ¿no? Un costo adicional, por supuesto. Un costo adicional distinto, entiéndase. No obstante, al margen de la desventaja, por decirlo así, entre una industria, ¿no? Unas embarcaciones industriales o de mayor escala respecto a embarcaciones de menor escala o artesanales, la utilidad del hielo siempre es efectiva. Porque el hielo se caracteriza por ser muy accesible como bien, ¿no? Es fácil generar hielo, es fácil obtener hielo, ¿no? En los puertos, en las zonas pesqueras, aledañas. El hielo es inocuo, por lo general relativamente barato, por eso digo accesible. El hielo puede mantener una temperatura muy constante, muy estable, entonces mantiene al recurso hidrobiológico pesquero. El hielo también mantiene al pescado húmedo, ¿ok? Al fundirse puede limpiarlo también mientras tanto. Va a generar un arrastre a algunas bacterias presentes en la superficie del mismo. El hielo también puede elaborarse en tierra y utilizarse en mar, por ejemplo, o sea, llevar ya previamente hielo, ¿no? que es lo que se ejecuta generalmente. El hielo es transportado fácilmente de un lugar a otro, ¿ok? No hay problema con ello. La capacidad de enfriamiento del hielo es muy alta, es importante por eso. Además, el hielo se va a adaptar, o sea, su fabricación se puede adaptar estrictamente al peso del producto, o sea, del producto marino en este caso, o sea, estoy hablando del pez o de los mariscos, del recurso en particular pesquero o íctico o hidrobiológico. Se va a adaptar, puedo adaptar al hielo para alguna especie en particular. Hay que tener mucho cuidado porque eso es importante, eso va a ser bastante importante a considerar lo que acabo de mencionar. ¿Okay? Lo que acabo de mencionar. Bien, voy a añadir lo siguiente también antes de concretar este podcast. El almacenamiento del pescado a bordo de pequeñas embarcaciones, estoy hablando de las embarcaciones artesanales, sabemos que están en cajas, en estanques, en compartimentos, y esa labor generalmente es muy ardua, ¿no? Muy ardua, necesita de mucha mano obrera, por decirlo de una otra manera, ¿no? de muchas personas. Por lo que los métodos han ido evolucionando, han ido cambiando también para la parte de los propios artesanales, o sea, para reducir el tiempo y para hacer que el trabajo sea con la gente necesaria, ¿no? Porque unas embarcaciones pequeñas, artesanales, no van a aguantar en este caso tanta gente, tantas personas. Y además el ahorro del tiempo, el dinero y las personas van a hacer esto más accesible, ¿no? Más accesible. Tiene sus pros y sus contras. Algunas cuestiones los podemos evidenciar más adelante en otros podcasts, lo evidenciaremos. No obstante, ¿cómo ha sido la transferencia de este tipo de ejecuciones a través de mejores métodos utilizables con respecto a los métodos de enfriamiento? Por ejemplo, el AMR, el AME. El AMR es un método de enfriamiento bastante aceptable, ¿no? Con este se reduce la necesidad de mano de obra, pero va a requerir de un sistema mecánico de refrigeración, de bombeo y de filtrado a bordo en la embarcación, ¿no?
de menor escala. Relativamente es costosa. Es costosa. Entonces un pescador artesanal o pescadores artesanales podrán acceder a eso. Realmente es complicado, ¿no? Es complicado. ¿Quién puede dar un bono en ese sentido? Y digo, ¿quién puede dar un bono? Porque el Estado es el único que puede apoyarlos, que podría apoyarlos. Entonces ahí hay un punto de quiebre, ¿no? Digo bono porque actualmente hay bonos agroalimentarios, bonos para actividad acuícola, perdón, actividad agrícola. Por eso hago referencia, ¿no? La propia empresa privada también trabaja de la mano muchas veces con las comunidades pesqueras. Entiendo en ello también. Pero es complicado para todo el esfuerzo pesquero existente en el país. Y cuando digo esfuerzo pesquero me refiero a los más de 5.000, 7.000, 7.000 embarcaciones artesanales pesqueras, denominadas también de menor escala, existentes, ¿no? Ahí está el asunto también. Existen también sistemas basados en el AME, ¿ok? AME, en los cuales al salir a pescar, la embarcación o el barco, por decirlo así, va a tener una cantidad, va a cargar una cantidad de hielo, lo suficiente, el cual se va a mezclar con agua de mar, o sea, con agua salada, que contiene minerales también, para producirle una mezcla fluida de hielo y agua, que luego se va a añadir al pescado y lo va a mantener refrigerado y con una estabilidad, en este caso interna, más pertinente y eficiente, ¿no? Porque simplemente refrigerarlo estaba bien, pero estos dos métodos AME y el AMR son superiores, ¿no? Son superiores. Aún para embarcaciones artesanales, ¿ok? Artesanales, que pueden implementar artesanalmente. O sea, estarían dejando algunas de ser artesanales, ¿ok? No voy a leer estadísticas, o sea, respecto a que cuántas de estas embarcaciones artesanales en el Perú ya han pasado de utilizar simplemente cubetas de hielo o cajas de hielo a estos dos tipos de tecnologías de refrigeración. Aún no he indicado nada de ello todavía. ¿Ok? Lo importante es mencionar estos dos sistemas, ¿no? Mencionar estos dos sistemas. Entendamos que la industria, si es que las utiliza y les parece pertinente, las ejecuta con normalidad porque tienen cómo costearlas, ¿no? Estos ambos sistemas de preservación o conservación de enfriamiento rápido dañan muy poco, tanto en el aspecto físico, a los recursos provenientes del mar, a los recursos de la extracción de la pesca, ¿no? La manipulación va a ser es muy rápida, ¿no? No necesitan manipular tanto al recurso pesquero cuando tenemos una suerte de sistema de refrigeración veloz, rápido, estable y práctico. No es necesario manipular tanto al recurso pesquero luego de la extracción o durante el proceso de pesca, de captura, ¿no? Se captura y simplemente habrán visto estrictamente cuando se realizan las capturas de los recursos pesqueros e hidrobiológicos, se llegan a ciertas tolvas y esas tolvas directamente las mandan a las zonas donde están estos sistemas de refrigeración, ¿no? Implementados generalmente por embarcaciones de media escala, ¿no? O de escala superior, ¿no? De escala superior. Bien, eso es trascendental en este caso, eso es trascendental mencionar, ¿no? Me parece a mí. No he mencionado el asunto de qué tipo de redes de captura se utilizan, ¿no? Redes de captura en otro momento, para otro podcast
haré las especificaciones respecto y según el recurso a capturar, el tipo de técnica, el tipo de material de pesca utilizado, ¿no? para ese recurso en el proceso de la extracción y la captura, ¿no? Que también es un indicativo y será un indicativo de sostenibilidad, de la calidad de la captura durante la extracción, ¿no? La captura o la extracción, ¿no? En ese momento, ¿no? En ese momento. Bien, eso es también importante mencionar. Aquí, por ejemplo, podemos ver la comparación entre el método de enfriado a través de hielo triturado versus el enfriado o refrigeración AMR, que sabemos que es una mezcla de hielo y agua de mar. Aquí vamos a ver esa distinción, esa diferenciación importante que hace el AMR respecto al enfriado con hielo triturado. Va a mantener mejor preservado, como verán en la gráfica, a través del versus temperatura y tiempo en minutos, porque la temperatura y el tiempo, entiéndase que hacen un versus importante para poder esbozar esta gráfica. Vean ustedes aquí la línea del enfriado con cuadradito mantiene una temperatura más baja que respecto al enfriado del hielo, que lo mantiene en una temperatura más alta en este caso al pescado redondo que se ha elegido aquí, de 1.6 kilogramos de pieza, ¿no? O sea, al bajar más la temperatura estamos reduciendo el deterioro que describíamos hace un momento. Vamos a destacar entonces que para este proceso hay que tener en consideración el tamaño, la forma, el grosor del pescado, el método de estiba, no podemos dejarlo de lado, la combinación adecuada de hielo, agua y pescado también, ¿no? Estamos hablando del método, ¿no? El contacto de ese hielo con el pescado también, el tamaño de las partículas del hielo son importantes también, ¿okay? Son sumamente importantes. Y la temperatura indefectiblemente, la temperatura está demarcando un derrotero de evaluación, ¿no? Fuera de lo que también hemos mencionado como análisis sensorial, ¿no? Que estaríamos hablando de algunos daños físicos que pueda sufrir el pescado durante la estiba, ¿no? Obviamente, que nos indica la calidad, que nos va indicando la calidad. Por ejemplo, como dije al principio, y los factores intrínsecos, ya que estamos hablando ya de los deterioros autolíticos, enzimáticos, proteolíticos, bacterianos, etc. Pero centrémonos ahora en la temperatura. La temperatura del mar, entiéndase, rige muchas veces estos procesos de evaluación, o mejor dicho, de este proceso de enfriamiento, ¿no? De enfriamiento, de refrigeración del recurso pesquero extraíble. No podemos soslayar esto, ¿no? Las altas temperaturas, el aumento de las altas temperaturas pueden deteriorar con mayor facilidad y rapidez al pescado. Y por ello necesitamos esos tipos de refrigeración mencionados hace un momento, ¿no? El AME o el AMR. Siempre es importante recordar estas características. Ya sabemos que vamos a hablar del tipo de pescado, ¿no? Del tipo de recurso hidrobiológico. Dentro de ello, en los factores, aparte de los factores físicos, el tamaño, el tipo de piel, la forma, sean pescados planos, grandes. Vamos a hablar del contenido graso, ¿no? Del contenido graso del pescado, el contenido proteico, el contenido graso en lípidos, el contenido proteico
el contenido de agua del pescado, de agua interna obviamente. Todo esto va a dar paso a 4 etapas de análisis, 4 etapas de deterioro de análisis del pescado. ¿Okay? Una primera etapa nos determina cambios autolíticos, como mencioné, ocasionados principalmente por enzimas, por las enzimas que se encuentran internamente, que son proteínas, ¿okay? Que están en el recurso pesquero. Cambios autolíticos también importantes, indudablemente son una constante, pero no dejemos de lado los cambios bacteriológicos ocasionados por las bacterias durante el proceso de deterioro, ¿no? Donde vemos o se denota rápidamente en la evaluación organoléptica, ¿no? Los olores rancios, desagradables, la textura realmente se nota una carne muy blanda, acuosa, correosa, seca, ¿no? En los cambios autolíticos que mencioné en la primera fase, cambios autolíticos enzimáticos, tenemos a un pescado muy fresco, ¿no? Tal vez el sabor y la dulzura, el olor a marino, ¿no? En ese caso se hace escaso, ¿no? En el proceso de cambio autolítico el deterioro es escaso, con una ligera disminución del aroma y su sabor característico, ¿no? En algunas especies tropicales este periodo puede durar 2 o más o más días después de la captura, ¿no? Después de la captura. Las 2 primeras fases, para hacer aquí un fe de ratas, es la fase de cambios autolíticos ocasionados principalmente por enzimas. La segunda fase también tiene que ver con cambios autolíticos ocasionados por enzimas, según la FAO, ¿ok? Según la FAO. Y una fase 3, la que mencioné, los cambios bacteriológicos ocasionados por las bacterias. Y en una última fase, en la fase 4, también cambios bacteriológicos ocasionados también principalmente por bacterias. ¿No? Vamos a demarcar entonces lo siguiente. Primera fase, cambios autolíticos ocasionados principalmente por enzimas. En la primera fase dice la FAO, el pez recién pescado está muy fresco y su sabor es dulce, marino y delicado. El deterioro es escaso, con una ligera disminución de aroma y sabor característico. En algunas especies tropicales este periodo dura unos cuantos días o algo más. En una segunda fase, que también son cambios autolíticos, proteolíticos, son ocasionados por enzimas, la reducción significativa del sabor y del olor natural del pescado luego de la captura, como si estuviera en el mar, decae, ¿no? Vamos a tener una carne con un sabor neutro, no desagradable, aún no desagradable, pero una textura menos agradable que la primera fase. En la tercera fase ya aparecen las bacterias que generan una sintomatología, en este caso de un signo de olores que aparecen y que son desagradables, rancios, un cambio en su textura, blanda, acuosa, seca, correosa, para que finalmente en la fase 4, si no se hace nada respecto a mantener la cadena de frío que nos indica la calidad de ese producto, que se supondría que tendría que ir a la mesa de la casa de alguien, de este consumidor, no ser humano, va a quedar estropeado, totalmente deteriorado, podrido, incomible, incomestible, disculpen, es el término. Por tanto, vamos a culminar el día de hoy en este punto estratégico de evaluación respecto a la sostenibilidad, a la calidad que hace sostenible las pesquerías peruanas, ¿no? En base a los recursos hidrobiológicos, recursos pesqueros que despliegan toda una actividad económica solvente, pero también que soportan a la seguridad alimentaria
de un país, de una nación, como la nuestra, ¿no? Quitando de lado lo importante que también en la parte económica es las exportaciones de los recursos pesqueros. Entendamos que por ello, ¿no? Por ello las grandes empresas pesqueras, industriales, están llevando a cabo las evaluaciones de certificación, evaluación, certificación y acreditación de las normas internacionales ligadas con el nivel de sostenibilidad que necesitan tener en ese punto superior, ¿no? Donde existe la importancia de dar a la población como consumidor básico, trascendental. El consumidor peruano es trascendental en este caso. Por eso hago la mención el día de hoy de la calidad en el tipo de refrigeración, en el tipo de enfriamiento, en el método y la técnica de enfriamiento utilizada, porque el consumidor peruano es al final quien va a alimentarse de ese producto, ¿no? A quien le va a generar esa seguridad alimentaria, ¿no? Esa seguridad en la alimentación, no solamente por la calidad biológica o nutricional del producto y la disponibilidad que pueda haber del producto, de los productos o la gama de productos provenientes del mar o los ingredientes marinos, como le decimos, ¿no? Que yo digo recursos hidrobiológicos o pesqueros, sino del tratamiento de este recurso provenientes de una cadena de frío, provenientes de un proceso de congelación, ¿no? De un proceso de congelación post captura o enfriamiento, para ponerlo en claves más prácticas, luego de la captura y recepción en las embarcaciones. No olvidemos los factores más impactantes, como la temperatura del mar, como las características físico-químicas internas del recurso, obvio, la forma de estiba, el tipo de técnica o tecnología de refrigeración para detener o para aminorar y reducir potentemente el deterioro del recurso hidrobiológico que necesitamos que tenga o que esté en lo máximo posible su calidad, tanto nutricional, que mantenga esa calidad nutricional y biológica, para que rinda en la dieta de ese peruano que se alimentará de ese recurso hidrobiológico pesquero, ¿no? Que es allí donde creo yo que radica la función de los ingenieros pesqueros, alimentarios. Por eso decía al comienzo esa visión en común: ingenieros pesqueros, alimentarios, biólogos pesqueros, ¿no? Todos unimos esfuerzos para ello. Y el ingeniero ambiental, indudable. Entonces nos estamos despidiendo por el día de hoy en Ahora Pesquero. Nos estamos escuchando. Gracias.